Cada 10 de junio conmemoramos el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico con motivo de la designación en 1829 del primer gobernador argentino. Este episodio constituye el único conflicto bélico que libró el país siendo producto de un gobierno de facto y apoyado por buena parte de la sociedad. A 40 años de la Guerra de Malvinas, el reclamo diplomático más importante que sostiene el Estado argentino. En nuestro partido hay 6 combatientes reconocidos por el Estado como veteranos de guerra. Y aquí queremos dejar retratado sus testimonios para la posteridad, para no olvidar que tenemos a nuestros héroes. Cuerpo a tierra. 2, 1. Arriba, dije los últimos. A tierra. En la Argentina, desde 1901 hasta 1994, el servicio militar obligatorio, denominado popularmente Colimba, fue una formación militar que debían cumplir los hombres que tenían entre 18 y 21 años de edad. En la década de 1970 se empezó a implementar un sorteo numérico por bolillas que debía coincidir con los 3 últimos números de su documento de identidad, los cuales se usaban para asignar en una de las 3 fuerzas a los varones que debían ser conscriptos. El número de sorteo mío fue el 985. Ya sabía que me tocaba Marina. Y bueno, me llega la carta para presentarme en Junín. Era ya la incorporación, el 3 de junio de 1981. Y bueno, un poco sin saber, nos meten arriba de un tren. No sabíamos, preguntábamos, no sabía a dónde íbamos. Y bueno, tipo 5 o 6 de la mañana llegamos, no sabíamos dónde estaban. Y bueno, preguntábamos, sí, nos dijeron, estamos en Puerto Belgrano, Campo Sarmiento era. Acá era el periodo de 3 meses de instrucción. Yo de banderal salgo con otro chico, Pedrín Alcardi, tenía el 1000. Bueno, fuimos a Junín, de Junín también lo llevan a Puerto Belgrano y también lo primero que te hacen, te cortan el pelo, te están formando. La verdad que la experiencia de la Colimba fue buena para nosotros. O sea, en formación fue buena hacer el servicio militar, ¿no? Te sacan de la casa de tus padres, sos muy joven, pero te están formando. Bueno, ahí tuvimos, poner 2 o 3 días, yo buscaba a mi compañero de Banderaló y por él lo encontré, estaba todo raspado, no lo conocía porque la verdad le lo habían cortado, el pelo bien rapadito y yo digo, ¿dónde está Pedro? Por ahí lo apareció. Dice, vos sé que por ahí me voy a Banderaló. ¿Cómo te vas a Banderaló? Digo, bueno, dice, me contó el problema que tenía, viste, que se podía salvar. Y bueno, digo, antes que te vayas, digo, pasá por la compañía, yo le expliqué dónde estábamos nosotros. Quería mandarme una carta a mi padre, yo, ¿viste? Calculaba que 18, 19 años era muy joven. Chico de pueblo, digamos, ¿viste? Mirá, Fabián, él quiso terminar la secundaria, hacía todo el esfuerzo, él venía a estrenar al club, a la cancha deportiva, venía corriendo, se volvía corriendo a la escuela agropecuaria
Fabián, él había pedido prórroga, pero llega el momento y tiene que estar. Y bueno, uno apoyando siempre. Yo trabajaba mucho en esa época, no estaba nunca en mi casa. Pero tal es que el día que se fue yo no estaba en mi casa. Y el día que vino en un fin de semana tampoco estuve en mi casa, que fue la última vez que vino. Nunca estuve. Yo hice el servicio militar en el año 1981 porque había pedido prórroga, dado que estaba estudiando abogacía. Así que me encontraba en ese momento estudiando y terminando la carrera. Entonces me toca el servicio militar obligatorio en el 81 porque había perdido mucho tiempo y evidentemente había que hacerlo. Salgo de baja en el mes de noviembre de 1981 y cuando toman Malvinas yo ya estaba tratando de continuar mi carrera y estaba en ese momento en Buenos Aires. Teníamos el pasaje, todo pago para ir hasta Junín. Ahí nos meten en un tren, todo cerrado. Llegamos de noche, no sabíamos a dónde habíamos llegado. Todo muy raro, porque yo muy pegado a mi familia, a mi padre sobre todo, y de pronto en un mundo donde no conocía a nadie, un lugar donde no conocía tampoco, un puerto, gaviota, todo muy... había llovido a la noche. Una cosa bastante rara para mí, ¿no? Era como, no sé, de pronto te encontrás con otro mundo. Y ahí empieza la otra cuestión, donde vos tenés que aprender a sobrevivir por cuenta tuya. Pensás que asustado llegás porque no entendés nada por ahí. Cuando vas entrando ahí en Campo Sarmiento, que te gritan, que sentís que un poco de miedo, de ese temor. Y bueno, hicimos los 40 días de instrucción hasta que hicimos el juramento de la bandera el 20 de junio. Y bueno, y después nos toca el destino donde íbamos a ir. Y me toca el buque, el Ara Sobral, que estaba en Ushuaia. Así que bueno, nos cargan, suben a un avión y a Ushuaia. 3 meses allá, donde el buque hace mantenimiento, llevando soldados de la base, donde íbamos hacia la isla de los Estados, donde había un chatón ahí, que fue en la época del problema con el canal de Bill. Entonces se hacía mantenimiento, pintura. Y a los 3 meses el buque, una vez que cumplió esa guardia que hacía ahí, regresa a Puerto Belgrano. Una vez que me recibo de operador de radio, me dan el destino final, que era el Aras Cabo San Antonio. Un buque de desembarco tanque, un buque inmenso, tremendamente grande. Y navegábamos muchísimo porque llevábamos muchos vehículos, iban muchos vehículos al sur, navegábamos constantemente. Era un buque que tenía, no tenía quilla, faltaba la parte de abajo. ¿Qué es lo que hacía? Al no tener quilla, buscaba la marea alta, subía arriba de la playa, la marea se retiraba y quedaba parado arriba de la playa. Yo tengo como experiencia, la primera vez que lo vi hacer al varado fue en Río Grande. Ya tenía un lugar destinado donde siempre varaban ahí por el tema de la arena, la manera de que se movía la marea. Yo cuando lo vi parado en la arena y semejante barco, digo, esto no sale nunca más de acá. En ese momento yo vivía en Santa Regina, yo venía del campo, era todo muy, muy nuevo, muy... Y también tuve la suerte de hacer el pre-UNITA con una parte de la 7ª Flota de Estados Unidos. Después, con el pasar de los años, me di cuenta de la diferencia entre ellos y nosotros. Totalmente
opuesta. Yo aprendí mucho de eso. Me gustó mucho lo que hice en sí. Si bien tenía esa tensión, pero como era todo zafarrancho de combate, era simular algo que yo nunca pensé que iba a suceder. Y después yo me quedo solo, yo me pregunto, yo ahí me tengo que hacer arrimar a alguien. A ellos no los conocía todavía. Y por ahí me arrimo a un chico de América, Colorado Jiménez. Bueno, tenés alguien con quien compartir y eso en este momento, porque ahí realmente andás asustado, la verdad, ¿viste? Todo nuevo para nosotros. Y bueno, hasta que por ahí te dan el destino. Bueno, y a mí me toca el crucero General Belgrano, ¿no? Bueno, en el crucero lo conocí a Fabián. A Fabián yo ahí en Campo Sarmiento ya había estado con él, ¿viste? Y bueno, nos encontramos en el crucero General Belgrano. Y bueno, y yo estaba haciendo el servicio militar. Marina son 14 meses. Y bueno, yo tuve un año casi embarcado. El crucero realmente salía a navegar, ponerle 2 o 3 veces al mes. Marina va incorporando cada 2 meses. Qué sé yo, Marina, para mí el mejor pase de Marina es estar embarcado. La estamos pasando bien, justo da el momento de la guerra de Malvinas, ¿no? Las Islas Malvinas son un archipiélago que está situado en el mar argentino, aproximadamente a 600 kilómetros de la costa patagónica, y se compone de 2 islas principales, Soledad y Gran Malvina. Este territorio argentino, desde 1833, estaba bajo el control del Reino Unido como parte de su expansión imperialista. En Argentina, desde el año 1976, una dictadura cívico-militar gobernaba al país bajo un régimen de tortura, desaparición y muerte de miles de argentinos. En 1982, seguíamos comandados por un gobierno de facto. La Junta Militar decide acelerar la operación sobre la soberanía del territorio en el Atlántico Sur. Nosotros estábamos en Puerto Belgrano y el comandante recibe una orden el día 27 de marzo que había que zarpar. Un problema con Inglaterra. Todos decían, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero yo lo que veía que llegaban camiones con víveres, se cargaba agua, combustible, la gente que estaba fuera de la base, donde alquilaban, los traían los familiares. Y bueno, el movimiento era grande. A las 4 de la tarde el buque zarpa, sale a navegar. Primero iba sin destino, después el destino era Río Gallego. Nos toca unos días de bastante temporal, el mar bravísimo. En Río Gallego no podíamos amarrar al muelle, así que el buque quedaba fondeado afuera. Y estuvimos más o menos una semana ahí en Río Gallego fondeado. Y el comandante recibe una orden de que al buque le iban a colocar un equipo de comunicación, un equipo de radio, para rescatar a algún piloto argentino que cayera al mar. Y iba a ser el trayecto de las 200 millas hacia afuera. Bueno, ya el comandante se sintió un poco incómodo por el sistema que tenía que hacer, lo que tenía en la misión que iba a cumplir. Pero bueno, fuimos a Puerto Deseado, le colocaron el equipo de radio, tardaron 2 días, se volvió a abastecer combustible, todo.
y sí, el buque salió a hacer la misión que le habían ordenado al comandante de las 200 millas hacia afuera. El día 28 de marzo, ya nosotros éramos soldados grandes, éramos viejos, digamos, como se decía, ya era un soldado viejo. No viejo de edad, sino viejo de la cantidad de meses que estábamos adentro. Y empezaron a embarcar gente que nunca subía con nosotros. El BIN 1, el Batallón de Infantería Marina 1, y el RIN 25, que era el ejército. Los ejércitos jamás subían con nosotros. Y mucha cantidad de vehículos. Muchísima cantidad de vehículos. La cosa es que sale a navegar toda la flota de mar. Y nosotros en el medio. Todos los destructores, todo alrededor nuestro, que nosotros llevábamos. Primero llevamos una cantidad de combustible importante. Que llevamos combustible para abastecer a la flota, porque era tanque. No tanque de un tanque de guerra, sino depósitos. Y 21 anfibios de desembarco. Los anfibios, tenés 2 anfibios, un bao y un bar. La diferencia que hay entre uno y otro es uno que tiene rueda de goma y el otro tiene cadena, como una oruga, como un tanque, pero que flota. Una cosa rarísima. Más la cantidad de camiones. Una noche dejo la guardia y yo de irme al sollado. El sollado se le dice a la habitación donde voy a dormir. Cruzo por la bodega y cuando voy cruzando por la bodega veo todos los camiones todos en fila y al lado de cada camión un soldado protegiendo, custodiando, no sé qué iba a pasar ahí, nada. Pero bueno, era un poco el protocolo de la colimba. Y se me da por abrir la lona de un camión de atrás y era una bomba parada al lado de la otra así. Ya me empezaste a pensar cosas, digo, ¿qué irá a pasar? A la altura de la península de Valdés, yo tenía a mi compañero que era radarista. En el mapeo del que hace el radar, vos ves las costas. Y le digo, Carlito, ¿por dónde andamos? Mirá, dice, a la altura de la península de Valdés, entramos a un mar abierto, más hacia adentro. Y vos pensabas, nunca se me ocurrió con Malvinas. Malvinas es un viejo sueño de los argentinos, que una vez concretado podría llegar a establecer algún vínculo con ese golpe militar que no andaba bien ni económica, ni social, ni políticamente. Hasta ese entonces, las negociaciones se llevaban en un plano diplomático. El día primero a la noche, el teniente Rossi nos llama y nos dice, bueno, que por primera vez el Cabo San Antonio iba a izar el pabellón de guerra, que íbamos a recuperar Malvinas. La persona que fue en el pánico dentro del barco desaparece. Porque podía contagiar a otro. Y dice, bueno, si quieren acordarse en sus parientes, acuérdense ahora porque mañana puede llegar a ser tarde. Durito. Bueno, la cuestión que yo entrego la guardia a las 4 de la mañana, al ratito sonó, cuando voy al sollado nadie dormía, cuando sabiendo de lo que fue un zafarrancho, algo que era un juego, digamos, a la realidad, ya cambia la cosa. Y ya empecé a pensar distinto. Y yo como soldado viejo me mandan a radio de infantería de Marina, que estaba pegada a la radio central. El jefe mío, Nicolás Toledo, no me voy a cansar de decirlo, para mí fue mi papá dentro de la colimba. Porque fue la persona que me apoyaba a los colimbas en sí, a los que éramos todos operadores. Decir, bueno, hagan las cosas bien, quédense tranquilos, yo lo voy a estar escuchando, no van a cometer errores, porque yo voy a estar escuchándolos permanentemente. Y bueno, me voy a la radio de infantería y conmigo la Marina tiene la costumbre de cada 2 meses renueva la tropa. Entran soldados nuevos y se va una tanda. Cada 2 meses. Hacía 2 meses que había entrado un chico. Con lo que le había hecho el teniente Rossi a la noche, con lo que íbamos a enfrentar, ¿no? Encima estaba conmigo. Se larga a llorar. Y yo viéndolo llorar,
A mí no me sobraba mucho. ¿Qué es lo que hago? Digo, lo encierro en el papelero. Digo, quédate tranquilo, yo te voy a encerrar en el papelero, que era como un mueble que en una esquinita donde había papeles, lo metí ahí y lo cerré con llave. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares. El 2 de abril de 1982, comandos anfibios de la Armada, tropas de la Infantería de Marina y efectivos del Regimiento 25 del Ejército desembarcaron en Puerto Argentino, interrumpiendo 149 años de ilegítima posesión británica sobre el archipiélago y otros territorios del Atlántico Sur. El país, encabezado por el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, ordenó la puesta en marcha de la recuperación de Malvinas, bajo el nombre de Operación Rosario. Te estoy hablando de la Operación Rosario, la toma de Malvinas. Nosotros estábamos en la boca del canal para entrar a Puerto Argentino. Estábamos casi adentro, ¿no? A las 6:22, cuando ya había hecho prueba de ligación con los anfibios, que eran los primeros que desembarcaban, me dan la orden del primer pato al agua. Pato 1 te respondía, pato 1 al agua, pato 1 en el agua. Así sucedió, bajaron los 21. Cada anfibio llevaba soldados adentro, los del BIN 1 y los del 25. Llegó un momento que se empieza a escuchar, yo lo que escuchaba y lo que hablaba, yo tenía que ir escribiéndolo como si fuera un libro de actas, horario, qué decían entre ellos, todo anotaba. Y escucho un despacho que hablando entre ellos decía, señor, las cadenas están tocando piedra, o sea que estaban trepando en Puerto Argentino. Y le decía, sigan avanzando, sigan avanzando. Bueno, llega un momento que otro despacho dice, zona Charlie tomada, pueden bajar los aguiluchos. Ellos esperaban un ataque por vía aérea. Entonces pusieron todas porquerías digamos, en la pista de aterrizaje. Y los anfibios, como las orugas, arrastran cualquier cosa, limpiaron todo. Dice, pueden bajar los aguiluchos. Los aguiluchos eran los Hércules que estaban volando a muchísima altura. Y de pronto se empezó a largar uno atrás del otro, pero llenísimos soldados. Y bueno, fue cuando se copó todo Puerto Argentino. Y llega un momento que se pierde, empiezan a pedir sangre, que era para Giachino, que fue el primero que muere en combate. Y después se corta la comunicación. Y yo le digo al jefe mío, ¿habrá pasado algo? Los equipos no me andarán. No, dice, quédate tranquilo porque está en el momento de negociar la entrega de Malvinas. A las 11:30, por los parlantes del Cabo San Antonio, suena el himno nacional. Las Malvinas volvían a ser Argentina. ¿Te imaginas la alegría? 19 años. El logro. A lo mejor en el momento no me di cuenta de tanto, pero me sentía feliz de lo que había logrado. Comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Hoy 28 millones de argentinos defenderemos nuestra soberanía en nuestras Malvinas y con nuestras vidas. Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la patria! Y yo hablando con el jefe mío le digo, qué bueno, que recuperar la Malvinas a esta edad. Me dice, pará, Rubén, que todavía esto no empezó. No, digo, ¿qué van a venir? No es que van a venir, ya venían.
House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. El principal objetivo era desembarcar en la isla para forzar una negociación con el Reino Unido. Cabe destacar que la posición argentina estaba consolidada por alrededor del 80% de las tropas que envió el ejército y la marina, y el 10% de los militares de la Fuerza Aérea eran jóvenes conscriptos, es decir, que estaban haciendo o habían hecho el servicio militar obligatorio. El gobierno militar no imaginó una respuesta británica, pero la ministra, Margaret Thatcher, envió las fuerzas militares. El nuevo secretario de Asuntos Exteriores británico Francis Pym afirmó que Gran Bretaña quiere una solución pacífica del conflicto de las Islas Malvinas, pero advirtió que si esto no es posible, la primera ministra Margaret Thatcher realizará su cometido por la fuerza. ¡Fuego! ¡Fuego! El 10 de abril en Plaza de Mayo se desató una multitudinaria concentración en apoyo a la recuperación de las islas. De repente, la plaza se encontraba repleta, apoyando a un régimen dictatorial que durante su gobierno torturó y mató a miles de argentinos. La multitud coreando "El pueblo unido jamás será vencido" y un presidente que con sus palabras arengaba al pueblo: Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Durante ese mes, Argentina esperaba negociaciones diplomáticas, buscando recuperar la soberanía, pero a fines de abril, los británicos expulsaron a la Armada Argentina de las Islas Georgias. Fui convocado cuando estaba en destino Mar del Plata, estaba en un guardacosta de prefectura. Mi carrera había empezado en las Fuerzas Armadas ya por el 78 y fui convocado para participar en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur en el año 82. Nos encontramos en Mar del Plata y ahí a mediados de abril hicimos rumbo sur para participar del conflicto. Hicimos puertos en Puerto Madryn, en Puerto Deseado y finalmente en Santa Cruz, a un puerto que está afuera de la ciudad, que se llama Punta Quilla. Y de ahí salimos a patrullar todo lo que es la costa y también todo lo que era necesario, salvataje, averías de buques, todo lo que sea patrullaje en la costa del continente. Para así, en algún momento cuando recibiéramos las órdenes, partir hacia Malvinas. Y no sé por qué cosa, yo ya intuía que algo podía pasar, porque desde que tomaron Georgia, a mí se me cruzó que algo malo podía pasar. No sé por qué. De hecho, cuando toman Malvinas, yo estoy en Buenos Aires y yo no fui a la plaza, porque para mí no había nada que festejar. La posibilidad de una guerra me producía mucho miedo, pero a su vez me sentí obligado por la circunstancia, al extremo de que llamo a quien había sido mi capitán, Arnoldo Pérez Jometo, que había ascendido a mayor en ese interín entre noviembre y abril, y le digo: Lucho, si vamos a Malvinas, contá conmigo. Si bien tenía miedo, pero iba a ser mucho peor no enfrentar el momento y soportar el peso de mi conciencia, entonces... Sí, los primeros días se vive un momento de que sí, que las habían conquistado, entonces todos los argentinos estábamos contentos, sin saber lo que iba a suceder. Y bueno, y después sufrir, esperar. Y ahí nos informábamos después, durante la guerra, eran los medios que nos informábamos, era a través de Radio Colonia, Uruguay, porque aquí nos decían
las autoridades una cosa cual no era realidad. Estaba en Puerto Belgrano, el último barco que zarpa de Puerto Belgrano, el 16 de abril, era el crucero. El crucero estaba justo en reparaciones, mantenimiento, digamos. Y bueno, lo obligan prácticamente a salir a navegar. Bueno, salimos a navegar como siempre, sin saber dónde íbamos. Fuimos más o menos a las Islas de los Estados, más o menos. Se hizo siempre zafarrancho de combate, todo práctica. Nosotros, digamos, éramos ya soldaditos viejos, yo casi un año embarcado. Bueno, experiencia ya en el barco ya tenía. Y es como dijo Rubén hoy, Marina incorporada cada 2 meses, había chicos jóvenes que se habían incorporado hace poco y, viste, andaban todos juntos, no conocían el barco todavía, es una experiencia, pobres chicos, no vamos a llegarlo al quilombo de Malvinas. Bueno, el crucero estaba en la Isla del Estado y eso, amarramos en Ushuaia, se embarcó más víveres, munición, y después salimos al mar de vuelta, sin saber dónde estamos, qué iba a hacer el crucero, nadie dijo nada. Estando en Puerto Santa Cruz, Punta Quilla, como te decía, de ahí salíamos al mar y mi lugar en el buque era segundo timonel y primer artillero. Primer artillero se encargaba exclusivamente de armas, o sea que mi puesto de trabajo era sala de armas. Ahí yo dormía, estaba todo el día, parte de la noche, la guardia, todo estaba en la sala de armas. Dormía en una caja de una ametralladora porque para ir a los camarotes donde descansamos tenía que subir a cubierta y de cubierta ir al camarote y así sucesivamente para regresar. Entonces a veces dormía en una caja de municiones, una caja de una ametralladora de una 12,7 que teníamos en cubierta. Teníamos 2 en realidad y en una de esas cajas yo dormía. Entonces era flaco, por supuesto. Y bueno, y así pasaban los días, pasaban las horas de navegación y si me preguntás si tenía miedo, y no sé, porque la adrenalina que se crea es muy fuerte, no sé si tenés tiempo de tener miedo. Aparte, mi responsabilidad era sala de armas, no es poca cosa. O sea, a mí se me trababa un arma y era un arma que quedaba en desuso. Y así que estaba muy, muy, muy pendiente de eso. Y cuando estaba más o menos calma la navegación, cubría mi puesto de timonel, que era segundo timonel en la embarcación. Estaba formado por 2 soldados viejos, que habíamos sido asistentes de ese mayor cuando era capitán, y 2 soldados nuevos, que son los que habían ingresado clase 62 cuando nosotros nos fuimos. Entonces esos 4, con el mayor, formamos los Coyotes. Coyotes nos lo puso el mayor. Gallego fue de madrugada, ahí tuvimos que esperar un par de horas, no me acuerdo exactamente cuánto, pero sí que antes del amanecer salimos hacia Malvinas. Y llegamos en un Hércules C-130, todo lo que sé que entró la compañía de comando y creo que nada más. Y tardábamos en bajar inclusive, volábamos y yo dije, pero si está a 600 kilómetros, más de 1 hora y media no puede tardar. Y era porque había mucha niebla abajo y yo tenía terror que fuéramos Georgia, porque sabía que iba a ser lo primero que iban a atacar. Así que, nada, aterrizamos en Malvinas y así fue como llego el 14 de abril de 1982. Fabián él cumplía con el servicio militar en Puerto Belgrano, pero estaba destinado al crucero General Belgrano. En sí, yo no sé si ellos se enteran, porque tenían prohibido de dar informaciones, pero van a Ushuaia y creo que ellos sabían, porque Fabián manda a nosotros la última carta el 28 de abril. Y ahí nos dice
quédense tranquilos que no nos va a pasar nada. Quédense tranquilos que si Dios quiere no nos va a pasar nada. Creo que ese fue el momento que se enteraron que iba Malvinas. Y nosotros empezamos la sospecha, porque estaban todas las guardias cubiertas, calculamos que habíamos entrado en la zona nosotros a 200 millas por las guardias cubiertas. El 1 de mayo, las fuerzas británicas tenían la intención de desembarcar en las Islas Malvinas y presionar la rendición de las tropas argentinas. Ellos elevaban un helicóptero arriba de la fragata y hacían 2 o 3 tiros que le llamaban de registro. Si esos tiros, esas bombas, no caían cerca tuyo, era porque le tocaba a otro sector. Entonces dormías, no te tocaba a vos. Cuando te tocaba cerca, había que ir a la trinchera, que se cavaba en la turba, porque en las piedras era peligroso, porque una bomba en una piedra le suma toda la piedra a la esquirla propia de la bomba. En cambio, estando en el pozo, la turba es como una esponja, es una tierra blanda, está cubierta toda por raíces, entonces las bombas se enterraban y las esquirlas salían hacia arriba. Si te embocaban te iban a matar, pero si caía a 2 metros, la onda expansiva te podía llegar a estropear, pero no te iba a matar. Así que generalmente, sobre todo al principio, ¿no? Sonaba una alerta y volábamos a los pozos. Durante el primer mes, fundamentalmente hasta el 1 de mayo, que fue el primer ataque, había mucho tiempo libre. Y te mata el tiempo libre cuando tenés la cabeza que te funciona a 1000, porque vos estás pensando en tu familia, en tus amigos, en tu vida que perdiste. Las cartas eran inyecciones de vida, porque era conectarte con tu familia. Era el nexo con la vida. Con eso que añoramos volver a tener, ¿no? Necesitas una situación de esa para darte cuenta de lo importante de la vida, que es poder hacerlo de todos los días. Al día siguiente, el 2 de mayo, fuera de la zona de exclusión, el submarino Conqueror ataca con torpedos y hunde al crucero argentino Ara General Belgrano. En ese suceso murieron 323 de sus tripulantes, entre ellos nuestro ciudadano Fabián Siri. El primer ataque fue hacia el aeropuerto y estaba amaneciendo. Yo tengo una foto donde se ve el humo del aeropuerto. Había muchas alertas rojas, que eran los aviones, que pasaban. Y si bien tiraban, no bombardeaban tanto como los barcos. Los barcos sí, los barcos el día viernes se acercaban muy cerca de la costa, de hecho se veían, nos cuentan los muchachos que estaban en la montaña, y ellos contaban los segundos que tardaban en llegar porque ellos le veían la luz. Y contaban lo que tardaba en llegar porque obviamente entre la luz, el sonido y que impacte había diferencias. Nosotros sí escuchábamos el sonido pero no veíamos la luz. Y es difícil olvidar el ruido de la bomba que viene agujereando el aire, viene girando y se escucha el siseo y la explosión. La primera noche en Puerto Argentino no pudimos amarrar porque había muchos militares de ellos vestidos de civil y mandándose mensaje de señal de luz. La cuestión es que entramos al otro día, bajamos los camiones que estaban en la bodega, todos los que estaban cargados con bombas, se bajó todo el material que se llevaba arriba. Y salimos de ahí y le dimos combustible a un destructor, navegando uno al lado del otro. Había una manera de trasladar el combustible. Y hasta que volvemos al continente y volvemos a zarpar a Río Grande. El día 2 de mayo nos enteramos de la triste noticia del hundimiento del crucero Belgrano. Sabía que estaba Fabián,
De Juan yo no lo conocía, pero bueno, era triste la noticia. No sabíamos si Fabián estaba vivo o no. Al crucero lo agarran afuera de la zona, estaba en 36 millas en agua argentina, digamos. Se habían levantado guardias, porque realmente habíamos salido de la zona. Y yo ese día, como nunca, cubro guardia siempre de 8 a 12, ese día voy al comedor y después me quedaba en el sollado. Era un barco muy grande, siempre gente se encontraba, porque era un 1093 la dotación del crucero. Agarro el jarro para ir a tomar la merienda, que nunca iba a tomar la merienda de la tarde. Ese día, como nunca, no sé si... Yo siempre digo el destino, ¿no? Porque yo agarré el jarro, llamo a los chicos que cubrían guardia conmigo, digo, vamos a tomar la merienda, y estaba en el comedor. Por suerte bajé una cubierta más, estaba en el comedor, pega el primer torpedo, ya ahí quedó al lado un sacudón en el barco, impresionante. Se queda a oscura, pega el otro torpedo, era de forma que entró un fuego, digamos. Fueron los torpedos, ¿no? Y ahí, ya ahí fue un griterío impresionante en el comedor. Había que salir a cubierta. ¿Qué pasaba? Porque no te podías quedar adentro porque fue grande el despelote. Bueno, el crucero, por suerte nosotros lo conocíamos bastante. El torpedo queda bajo una mesa, me pisan un poco, trato de salir. Las escaleras estaban llenas, queríamos salir toda la vez, pero era imposible. Y bueno, ya empezamos a salir. Normalmente después se abre la puerta del crucero para salir más rápido, porque ya el barco, cuando salimos arriba, bueno, ya estaba decorándose para hundirse. Y bueno, yo fui a la balsa que yo correspondía. Las balsas tienen capacidad para 20 personas. Por balsa hay un jefe. Yo fui a mi balsa de la número 16. Teníamos que esperar la orden del comandante de abandonar el barco. Bueno, se da la orden de abandonar porque el crucero ya estaba decorado para hundirse. Fue muy rápido. Al abrirse las puertas para salir, entraba mucha agua. Tiramos la balsa al agua y yo más o menos le risqueaba para tirarme porque no tenía salvavidas puesto, porque a mí me agarró en el comedor y el salvavidas había quedado en el sollado, en la parte donde yo dormía. Quizás si hubiese intentado volver a buscar salvavidas no estaría acá. Entonces, cuando hunden el Belgrano, nos dimos cuenta que no solo no manejábamos el aire, sino tampoco el mar. Ya está. Ahí estamos, ahí no hay manera de evitarla. El 2 de mayo fue el día que dijimos, vamos a entrar en combate. Yo me entero del ataque al crucero el día 2 a las 10 de la noche, porque como vivía permanente, pegada a la radio, prendo la radio y la primera información es que había sido torpedeado el crucero. Según las autoridades argentinas, lo estaban remolcando, pero no fue así, se hundió en el mismo lugar. Y respecto a Fabián sale a probar con el ataque, pero como él era un ser humano especial, muy caricativo, se vuelve a ayudar y no regresó más. Siempre mentalmente le pregunto, Fabián, ¿por qué te volviste? Por suerte el torpedo pega en la parte de proa y en popa. Yo al estar en la parte del medio no la ligué, digamos. Bueno, se tira la balsa al agua, dan la orden del comandante de abandonar y el jefe dice, ¿qué haces? ¿Te tirás o no te vas? No, me tiro. Entonces, como la balsa estaba cerca, estaría a 4 o 5 metros, la tiramos de ese lado que empezó a hundirse el barco, banda estribor.
Ya caí arriba de la balsa, el apuro había que alejarse, porque el crucero, al ser tan grande, cuando se hundiera te iba a llevar. Bueno, nos habíamos alejado 200 metros más o menos, o quizás más. Ese día el mar estaba como nunca, unas olas 15, 20 metros seguro. Los da contra el barco y pega la balsa contra el barco en la parte de proa. Ahí fue, el barco estaba roto, se ve que pega y se quiere como meter abajo la balsa. Entonces ahí era salvarse quien pudiera. Entonces yo me tiro al agua, anduve en el agua y me agarré de otra balsa. Y no sé cuánto habré estado agarrado de otra balsa y no la podía subir. Era increíble porque vos decís, si vos tirás una cámara, digamos, en una pileta, cualquier cosa, te defendés la subís. Pero el gran problema es que ya estaba congelado, había estado 8 o 10 minutos en el agua, no la iba a poder subir. Y me subieron a mí prácticamente. Bueno, el apuro para alejarnos de vuelta, los volvimos a alejar, andaban otro en el agua como yo, los rescatamos, nos alejamos otro poquito más, andaba otro en el agua, 2 más, agarramos, estaban todos negros. Negro, yo me imagino también yo estaría un poco negro porque yo también estuve en el agua, el petróleo del crucero. Y bueno, los pudimos alejar. Los alejamos, vimos hundir el crucero, que es lo más triste que me va a quedar a mí, esa imagen cuando el crucero se va. Creo que el momento más difícil fue cuando hundieron al General Belgrano. Es un buque enorme, era un buque enorme y nunca pensábamos que podía llegar a atacarlo cerca del continente, pero así fue. Y creo que ese fue un antes y un después para los combatientes, el hundimiento del Belgrano. Estaba en la casa de una familia, me llaman avisando que habían hundido el Belgrano. Y bueno, voy corriendo a mi casa por mi mamá. Y bueno, después noticias pocas, oficial era todo malo, todo mentira, que estaba todo bien, que lo estaban arreglando hacia el continente. Y después ya no había tantas noticias. Y yo tomé la decisión de irme a Punta Alta, donde estaba el buque, estaba ahí en esa base, en la base naval Puerto Belgrano, a ver si llegaba como rescatado. Había un salón grande que venía un oficial y ponía por abecedario las listas de los que iban recuperando. Pasó una semana. Nunca apareció. Así que salí del salón, me senté en el cordón adentro de la base, es todo asfalto, me senté en el cordón y lloré como un chico. Porque le prometí a mi mamá que yo lo traía. Bueno, ahí quedamos a la deriva en las balsas. Para el lado que estaban las olas, andamos nosotros. Se hace la noche, pasamos toda la noche en la balsa esa. El mar, por eso digo, nosotros peleamos, la guerra nuestra fue contra el mar, digamos, porque sobrevivir en una balsa era difícil, por las olas, el frío. Nos damos ánimo uno a otro, ¿no es cierto? Ahí éramos todos iguales. Por ahí los encontró el avión a las 5 de la tarde, del lunes a las 5 de la tarde. Esto fue un domingo, el hundimiento del crucero. El lunes a las 5 de la tarde nos encontró el avión. Más o menos nos andaban ya para ver dónde andaban las balsas, porque eran en pleno océano un despelote bárbaro. Y bueno, le tiramos una bengala nosotros al avión. El avión hace como si lo hubiese visto. Y bueno, y ahí seguimos en el agua con la balsa. La balsa se los había roto en el piso, entraba agua. Le habíamos hecho un tapón con una camiseta, por eso hay cosas que es difícil contar todo esto, ¿no? Se me vienen todas las imágenes, vivir entre una balsa, ¿no? Digamos.
Y bueno, cuando el mar estaba quieto, por ejemplo, íbamos sacando agua para que no se lo llenara de agua. Después de las 5, bueno, al rato, 5:30, 6, por ejemplo, ahí se hace de noche. Se hizo de noche, por ahí se ve una luz en un barco. Y por ahí los toca para rescatarlo, ¿no? Bueno, parece que quería ir para el lado de nosotros, la ola de vuelta para allá, para el otro lado, y así. Hasta que los amarró a la balsa, los tiran un cabo, amarramos la balsa. Las olas eran altas porque la verdad que nosotros no pisamos escalera para subirnos al barco. Cuando la ola levantaba, nosotros le entregamos los brazos, nos iban sacando los que estaban en el barco. Era el Piedrabuena. Bueno, yo normal, parecía que estaba normal, ¿no? Quise caminar y no caminaba. La verdad, era como si estuviera aprendiendo a caminar. Estábamos congelados. Y ahí nos dieron ropa, y también comida, café, todo eso. Navegamos toda la noche. Que vamos a dormir. Imposible dormir. Seguimos con el mismo problema nosotros. Con todo lo que habíamos pasado dentro de la balsa. Llegamos a Ushuaia. En Ushuaia amarra el barco. Empezamos a bajar. Nosotros, la ropa nuestra eran las frazadas. No sé si han visto la imagen, el desembarco. Bueno, todo con frazadita. Lo llevan a un galpón grande, empiezan a pasar las dotaciones y ahí te das cuenta los que están faltando. Pero ¿viste? Hay esperanza que podían ser rescatados, porque yo tuve 30 horas en las balsas. Hay muchos que tuvieron 60 horas. Y de ahí, bueno, los llevan a Río Grande en avión. De Río Grande agarramos el Hércules a Bahía Blanca, a Espora. Y eso también fue muy triste. Familiares yo no tenía, porque en ese tiempo teléfono no había. La comunicación nosotros era por carta. Nosotros navegando no pudimos tampoco mandar carta. Así que no sabía, mi familia no sabía si yo había sobrevivido o no. En este ataque las posibilidades de negociar alguna salida diplomática quedaron en las profundidades. Unos días después, aviones argentinos devolvieron el golpe. El 3 de mayo, un avión de la Fuerza Argentina fue derribado a 180 kilómetros del estrecho de San Carlos. El ARA, Alférez Sobral, se encontraba operando en cercanías, donde recibió la orden de buscar y rescatar a tripulantes sobrevivientes. Fue durante la fría madrugada cuando se acercaba su bautismo de guerra y 8 de ellos, incluido el comandante, murieron en defensa de la patria. Y el día 3 de mayo a las 0:40, cuando toca zafarrancho de combate, nos ataca un helicóptero y a mí me agarran el comedor de tropa, que la onda expansiva y gracias que el cohete pega en la lancha, porque si pega en la chimenea no estoy contando en este momento esto. La onda expansiva me saca el casco y se rompen los tubos fluorescentes y me hace un corte en el cuello. Y bueno, sale un poco de sangre ahí. Ya los heridos nos llevaron a la cámara de oficiales. Y a la 1:20 fue el segundo ataque, que fue una masacre. Ahí fue donde uno de los cohetes que pega en la puerta del Letal General, una esquirla me pega debajo de la rodilla y me produce un corte. Siento algo caliente que me pega y bueno, me produció un corte que me saca el pedazo y se cortaron todas las luces. En la parte del puente hubo 8 bajas y 10 heridos. Que bueno, entre esos heridos estaba yo. Cuando llama el segundo comandante, que fue el que quedó a cargo de la tripulación, llama al comedor de tropas y bueno, donde le digo que me alumbre la pierna, tenía toda la pierna bañada en sangre
todo el pantalón, todo. Y bueno, ahí me llevaron a un camarote donde me hacen un entablillado en la pierna, me vendan la pierna. Y bueno, anduvimos, el buque trata de salir porque la parte de comunicación destruyeron todo, se incendió toda la parte del puente. Trata de buscar la costa y salir, lo manejaban de la sala de máquina, salir fuera de las 200 millas. Anduvimos 3 días perdidos a la deriva porque una niebla que no se veía nada. Y el tercer día nos rescata un helicóptero argentino. Bueno, ahí 2 de los compañeros que más graves estaban, lo subieron y lo llevaron a Puerto Deseado, al hospital de Puerto Deseado. A mí un compañero me acompaña, dice, ¿querés ver cómo quedó el puente? Y bueno, fue tremendo. Aparte, el olor que había ahí adentro, el olor de carne quemada, el olor a sangre, el olor a, de las ondas expansivas. Y cuando subo arriba veo en el piso, ahí nomás, la cabeza del comandante, porque lo agarró arriba en el puente sentado en el sillón, lo decapitó, iba a la cabeza nomás. Y bueno, vi los cuerpos así entre los hierros, tremendo. Bueno, bajé de vuelta ahí al comedor y hasta que nos rescata el Cabo San Antonio. Yo no sabía que Rubén iba del Cabo San Antonio. Nos dan comida porque no teníamos nada, ni agua, porque el agua se había mezclado con el combustible. Nos habíamos quedado sin cigarrillo también, bueno. Y fuimos hasta Puerto Deseado, donde ahí, bueno, estaban esperando los micros. Ya con haberte atacado un submarino, la orden de ir a rescatar al Sobral, estar en aguas abiertas, la fuerza que tenía militar el Cabo San Antonio era simplemente antiaéreo, para abajo nada. No tenía sonar, no tenía bomba de profundidad. Entonces vos te sentías, estabas expuesto, que estabas nadando con un tiburón, que en algún lado no iba a encontrar. Y de hecho no estaba esperando. Pero gracias a la desgracia de ellos, no llegamos donde estaba el submarino. La cuestión que, bueno, lo encontramos al Sobral, lo acompañamos, porque ellos orgullosamente llegaron a Puerto Deseado por sus propios medios, aunque le faltaba todo, arriba no importa, pero ellos llegaron igual. Bueno, a mí me toca ir a la radio de... El jefe mío me dice, ¿por qué no vas a la radio del Sobral sacando equipo que funcione? No funcionaba nada. Estaba todo lleno de sangre. Yo nunca vi... Ahí me di cuenta de lo que era una guerra. Era una carnicería eso ahí adentro. Era terrible. Uno se acostumbra al bombardeo, se acostumbra a las alertas. Y si bien el miedo nunca se pierde, por ahí te pasás. Y llegado al final, yo quería que terminara. Me importaba cómo. Llega un momento que no se aguanta más. De hecho, hasta fue un alivio caer prisionero porque por fin terminaba. No se podía hablar. Nos llevaron a un gimnasio a bañarnos. Nos dieron ropa, porque la ropa la habíamos, estaba toda mojada, la parte de la que tenía puesta yo toda sucia con sangre. Bueno, y nos llevaron a comer a un gimnasio, ahí mismo lo dieron, y al otro día nos trajeron en micro a Puerto Belgrano y el buque trató de venir por la orilla de la costa hasta llegar despacio, hasta llegar a Puerto Belgrano. Bueno, ahí nos llevaron al hospital a hacer una revisación. Obvio que yo quedé internado hasta que a ver si se cerraba esa herida, pero no. Me terminaron haciendo un injerto, una operación. Uno de los médicos me dice, te vamos a tener que hacer una intervención. Así que bueno, me hicieron un injerto, me sacaron piel de parte de una de las piernas y
Y bueno, estuve internado. Me acuerdo que el segundo o tercer día viene el médico y me dice: te van a venir a visitar. Dice, están mis padres. Un compañero me ayudó y yo estaba en una silla de ruedas porque no podía caminar por la operación. Así que, bueno, ellos habrán estado 1 hora, 1 hora y media y se volvieron. Inclusive donde nosotros estábamos se esperaban más heridos, así que nos pasaron a otra sala. Y bueno, hasta que me dieron el alta, voy a donde estaba el buque. Nosotros teníamos que estar, estábamos en el cuartel base y me dieron la licencia para venir a ver a mi familia. Bueno, estuve 10 días, 15 días que me dieron. Los llevan ahí a Puerto Belgrano. En Puerto Belgrano vamos al hospital naval. Los que precisaban revisión médica se quedaban. Y yo, por suerte, estaba bien. Los dieron licencia. Y en esa licencia, por ejemplo, pusieron 2 colectivos que llegaban hasta la zona de Trenquelauque. En Trenquelauque había 3 chicos y los 3 chicos se habían salvado. Así que vinimos juntos hasta Trenquelauque. El que quería yo llegar a mi casa, ¿no? Los chicos dicen, no, pará, que te hacemos llevar. No, yo me voy. Y me vine a dedo, de Trenquelauque a Banderaló. Voy a la ruta, paro un camión. Dice, ¿dónde vas? Digo, Banderaló. Dice, yo voy a Mendoza. Bueno, ese fue mi primer padre, porque yo le empecé a contar, me pregunta él, dice, ¿dónde venís? Digo, de Puerto Belgrano, pero yo estaba en el crucero. Bueno, fue algo increíble, ¿no? Estaba hablando con un sobreviviente del crucero, el tipo. Bueno, llego a Banderaló. Era increíble, porque la verdad, pues nos podés costar, fue tan fuerte la historia nuestra que es difícil, ¿no? Para contar enseguida. Yo me acuerdo que llegué, no sé, a las 2 horas, por ejemplo, aparecieron la radio acá de Villegas, pero yo en ese tiempo no podía hablar. No, la verdad, me costó mucho hablar. A volver a la vida normal, una barbaridad me costó. Bueno, pasan 10 días, me tengo que volver, porque yo me faltaban 2 meses todavía para terminar el servicio militar. Volví al buque y el documento mío no aparecía, porque yo ya hacía 14 meses que estaba. Yo hice 3 meses más. El motivo era que el documento mío supuestamente estaría o con los fallecidos, porque en el edificio Libertad no aparecía el documento. Y bueno, estaba ahí, los fines de semana me venía a Villegas, volvía, iba. Así pasaron 3 meses. 17 meses estuve, y hasta que un día llegué y bueno, me dieron la noticia de que había llegado mi documento, que tenían que entregar la ropa. Entregué la ropa. Siempre digo que cuando me pagaron, que te pagan con un plus, y me descontaron lo que yo había perdido. Perdí una toalla de mano, un peine, el jarro de aseo que teníamos en Campo Sarmiento. Pero bueno, yo lo que quería era venirme y estar acá con mi familia. Los ingleses desplazaron sus barcos al estrecho de San Carlos y el 21 de mayo realizó una invasión por el norte de la isla Soledad para rodear la capital de las Malvinas, donde se concentraba el mayor número de argentinos. Mientras los combates continuaban, las condiciones de vida de los soldados seguían empeorando. El gobierno no entregaba provisiones y no había mejoras en las condiciones de los armamentos ni en la ropa adecuada para poder soportar el clima hostil en el que se encontraban. Las fuerzas británicas avanzaron rumbo a Puerto Darwin, donde se produjo una violenta batalla que culminó con la rendición masiva de la guarnición argentina entre el 27
y el 28 de mayo. Paralelamente, la propaganda oficial repetía la frase «Estamos ganando», mientras el conflicto bélico entraba en sus últimos días de combate. Apenas a 20 kilómetros de Puerto Argentino comenzaron los duelos de artillería terrestre. El 11 de junio llega a Buenos Aires el Papa Juan Pablo II con el objetivo de promover la paz, convocando a una misa multitudinaria. Pero su arribo no pudo detener los combates. 2 días después, mientras la mayoría de los argentinos seguían la transmisión del partido inaugural del Mundial de España, entre la selección y Bélgica, las fuerzas británicas ocuparon las colinas alrededor de Puerto Argentino. Al día siguiente se daba la rendición de Argentina. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Negotiations will start tonight. Although there appears to be a ceasefire at the moment and the Argentinian forces in the Falklands have appeared to have El surrendered. 14 de junio, el comandante de las fuerzas británicas, Jeremy Moore, y el gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, acordaron las condiciones de rendición. Terminó la guerra. Mi hijo mayor, que ahora ya no está, salió con otros padres y madres a recorrer distintos lugares, porque en ese tiempo se decía que estaban acá, que algunos habían regresado, hasta Uruguay fueron. Y no era así. Porque al poco tiempo, yo no recuerdo la fecha, una señora de Capital, Roa de apellido, ella, en ese tiempo radio era porteña, no era continental como ahora. Pasaba música, entonces la señora grababa y como salió ella a hacer compras dejó prendido. Cuando ella regresa se encuentra de que hay un mensaje que dice: soy Fabián Ciri, estoy con 23 más en un lugar que no sé explicarme porque es inglés. Cuando nosotros nos enteramos que la señora cuenta, mi hijo mayor fue a la radio, pero ya habían ido los militares a retirar la grabación. Si eso, yo digo, si alguien hizo una broma fue criminal. Cada uno lo vivió de una manera distinta. Yo tuve la suerte de tener mucha contención, porque cuando yo volví, hay muchas cosas que no me acuerdo. Yo tengo como una nube ahí de lo inmediatamente posterior. Sí me acuerdo de haber llegado a Buenos Aires, estar con mi familia, estar con mi novia en ese momento, llegar a Piedritas, todo el mundo queriéndote saludar, y después instalándome en Bunge porque en Piedritas no me dejaban descansar. Entonces voy a la casa de mi suegro y recuerdo que estuve un mes ahí, comiendo, durmiendo y tomando, pues tomábamos mucho. Hubo mucho abandono. Como lo hubo acá en Villegas, en Piedritas y en todos lados. De hecho, nosotros no teníamos un espacio, recién ahora lo estamos intentando lograr. Entonces medio como que hay muchas asignaturas pendientes todavía de Malvinas, ¿viste? Pero bueno, no hay conciencia por ahí de lo que fue un hecho histórico, que haya sido una derrota, quizás porque somos muy exitistas también, ¿no? Voy a contar esto porque, viste, el primer tiempo decían que las Malvinas las habíamos recuperado, todo bárbaro. Nosotros salimos con la ropa, viste, ahí a Buenos Aires, fuimos a la cancha en el Mundial 82, un amistoso, fuimos a la cancha River, se podía salir con la ropa, todo bárbaro. Después que se pierde, fue lo triste, porque la gente, qué sé yo, hubo corrida, a nosotros lo decían, ustedes no se merecen usar esa ropa de marina, nosotros, me queda eso, viste, la impotencia de ser con grito, a cómo nos trataron después, ¿no? Bueno, después yo para venir a mi casa me tenía que venir colado en un tren hasta Junín y de Junín hacia Dedo. Y
para salir adelante fue lo triste, ¿no? Porque el golpe fue grande para mí, por ejemplo. Después yo de estar esos días en casa, decir lo que vivimos, fue una experiencia que no te vas a olvidar nunca más. Más después sabiendo los que quedaron, 323, una barbaridad. Me vengo de baja, bueno, seguí en la panadería y tuve la suerte que me anoté en el Banco del Oeste y entré a trabajar en el Banco del Oeste. Y bueno, ahí me fue algo distinto también porque empecé a tratar mucho con la gente. Me ayudó mucho, si bien yo tenía a mi familia. La guerra de Malvinas creo que duró mucho tiempo para muchos combatientes. En el caso mío, la posguerra fue muy dura, porque yo tuve que, debido a la situación económica que pasaba en las Fuerzas Armadas, tuve que renunciar. Y eso me llevó a podríamos decir casi una depresión, pero no es así, sino un desconsuelo por no haber cumplido con el objetivo mío, que es la carrera militar. Yo cuando tomé la decisión sabía que lo que estaba haciendo era defender a los que quedaban, defender a mi familia. Yo miraba la bandera y para mí ese símbolo eran todos los que estaban acá. Eran mis viejos, mi hermano, mi novia, la vida. Entonces, si yo fuera útil y hoy hubiese otra guerra, yo no dudo en defenderlo. No haría nada para generarla, pero no dudaría en volver a ir. Yo no quisiera vivir nunca más una situación de guerra. Es lo más amoral que uno se puede imaginar, saca lo peor de cada uno. Toman valor cosas que uno no se imagina. Por ahí un cigarrillo vale muchísimo más que $1.000.000. O sea, los valores son totalmente distintos. Pero bueno, renuncié y seguí con mi familia, mis padres, mi señora en ese entonces, la cual tengo ahora a mi lado. Y bueno, seguimos. Y bueno, y hasta el día de hoy es una carrera que es algo pendiente que me quedó, fue la carrera esa. Pero después continuamos la vida normal como cualquier persona, con sus aciertos, Pero fue muy duro, después de Malvinas fue muy duro, sí. Que no tuvimos una contención, que nunca nos hicieron un chequeo en 40 años. Y bueno, digamos como que nos abandonaron. Pero bueno, gracias a nuestra familia, el apoyo y bueno, agradecido eso. Es mucha angustia, ¿viste? Mucha angustia cuando te toca replegarte porque no hay manera, porque ya no quedaba nadie, porque era imposible, porque primero te estuvieron bombardeando horas y horas y horas, era una luna alrededor tuyo y no había ninguna capacidad de respuesta, ¿viste? Más que tirar con fusiles. No lo teníamos para responder a semejante bombardeo, ¿viste? Nosotros calculá que para manejar un mortero tenemos una placa base con el cañón y la munición. ¿Pensás cuántos soldados? Ellos vos veías que venían con un helicóptero, con una red, dejaban los cañones en un lugar, los amontonaban y eran descartables. Venían con la munición, tiraban 3 o 4 tiros y eran descartables. Y tenían cantidad. Y nosotros, lo poco que teníamos era imposible de manejar. Fue difícil para salir adelante, ¿no? El apoyo general fue mi familia. Mi familia me pude incorporar de vuelta a la sociedad, digamos, sin hablar, porque no me preguntaban. Tuve mucho tiempo de poder contarle lo que yo había vivido en el crucero, ¿no? Porque son cosas muy, muy fuertes para uno. Entonces me incorporé enseguida a la sociedad porque consigo un trabajo. Yo trabajaba en el campo, iba toda la mañana hasta la noche. Venía, tomaría la merienda y después me iba a estrenar porque yo jugaba en Juventud. Eso me hizo
una barbaridad. El profe que estaba Román Busto en ese tiempo, se ve que a los chicos les dijo, no le pregunten nada si él no quiere hablar, ¿no? Pude formar una familia en el 89, ya formé una familia, tengo 2 hijos, tengo un nieto. La vida mía cambió. Pensar que no voy a tener rencor, ¿no? Porque los pasó a nosotros no tengo rencor. ¿Qué sé yo? Yo le diría a los chicos que no una guerra. Se podría reclamar Malvinas de otra forma, ¿no? Esto no lo voy a superar ahora, es decir, lo que vive uno en Malvinas, ¿no? Esta herida queda adentro que nunca más. Los otros días, justo con él, fuimos a un viaje a Ushuaia, después de 40 años. Fuimos como turistas, ¿no? Y lo cuento porque justo embarcamos, después de 40 años, en catamarán. Fue otra vez la misma imagen que yo había tenido, embarcado, pero con mi familia. Bueno, salimos a cubierta y eso. Yo lo primero que hago, lo cuento porque son cosas que te van a quedar en la vida. Fui a la balsa. Me paré en la balsa, digo, pensá que yo sobreviví en una balsa de esta. Es difícil, muy difícil, porque hay muchas cosas que están dentro de esto, ¿no? Como siempre digo, quiero a mi hijo. Mi hijo fue un ser humano especial y él tenía sobreprotección sobre mí. Y bueno, pero se equivocaron un grupo en hacer algo que no estaba para enfrentar una fortaleza tan grande, y así cayeron muchos inocentes que hoy son héroes de la patria, pero como yo, mamá, todos quisiéramos tener a nuestros seres queridos en casa. En Buenos Aires se realiza una manifestación en rechazo a la rendición que llevó a una brutal represión policial. El Estado argentino, que había convocado a decenas de soldados para ir a Malvinas, no tenía preparado ningún recibimiento oficial y retuvo a los sobrevivientes varios días en los cuarteles e impidió el contacto inmediato con los familiares. Yo no recuerdo la fecha exactamente, porque fue el 14, fue el lunes. 15, 16, 17, 16, el sábado siguiente llegamos a Puerto Madryn, en el Canberra. Por ahí el miércoles nos presenta una nota en un muy mal castellano, algunos chicos la tienen, donde nos pedían disculpas porque nos iban a dar de comer una sola vez por día, merienda y desayuno, pero el gobierno argentino no nos quería recibir. Aparentemente Galtieri estaba enojado porque quería que muriéramos todos. La derrota dio impulso a la salida del gobierno militar del poder, llevando a la renuncia de Galtieri, y con el paso de los meses se convocaron a elecciones democráticas, poniendo fin a más de 7 años de dictadura. Imagínate que la guerra se vivió totalmente distinta en el sur que la que se vivió acá. Nosotros estábamos jugando el mundial mientras estábamos en guerra. Entonces acá en Buenos Aires, en la mitad del país, se veía teatro, estaba todo abierto. Acá todo el mundo estaba haciendo vida normal. Mientras que en el sur tenían que haber apagones, todo el mundo la vivió de otra manera la guerra. Porque salían los aviones, porque tenían posibilidades de que los atacaran. En el sur hubo otra perspectiva. De hecho, no es casual que los mayores homenajes hoy se hagan en el sur, porque la gente lo siente, lo vivió. El resto del país no lo vivió. Y nosotros estamos acá en la parte del país que no lo vivió. El que lo vivió es el que tuvo a alguien allá. Es que las Malvinas se pueden recuperar, pero no de la manera que fuimos a recuperarlas nosotros. Que lo mejor que le puede pasar a los chicos es estudiar, que vayan por ese lado, que no vayan por un arma, que vayan por una lapicera, por un libro. Es la mejor manera de volver a recuperar lo que perdimos nosotros. A las docentes que son forjadores de la educación, tienen las armas en la mano para poder volver a lograr que las Malvinas sean nuestras. Que no es con un fusil,
Una lapicera y un libro hacen mucho más daño que un fusil. Pero tenés sentimientos encontrados. Por un lado tenés mucha bronca porque vos sabés que estás defendiendo lo tuyo y por el otro lado sabés que te tiraron ahí, ¿viste? Entonces tenés mucha bronca contra los propios. La pregunta que también habría que hacerse es por qué, habiendo 40.000 profesionales, en ese momento argentino mandaron soldados del norte. ¿Qué tienen que ver? Por eso te digo que no había intención de pelear. Él amontonó gente. Amontonaron gente como para decir, con esto ya está. Para mí el feriado de Villegas tiene que ser el 2 de mayo, es la fecha en que Villegas tiene un muerto, que dio su vida por la patria. La verdad fue una experiencia que yo no pensaba, si bien cuando fui a hacer el servicio nunca me imaginé que iba a ir a una guerra. Pero bueno, es lo que me tocó, nos tocó. Y gracias a Dios, bueno, pude volver. Siento mis compañeros que quedaron. Pero bueno, eso es todo. Yo dije desde que terminó la guerra que nosotros íbamos a recuperar las islas el día que cada uno de nosotros haga lo que tenga que hacer y hagamos de este país una gran nación. Nos queda una buena enseñanza para nosotros, para los argentinos, para los chicos. Quizás lo hizo madurar muy de golpe a nosotros. Éramos tan jóvenes y de una guerra, ¿no? Fabián era único. Yo no pude terminar la secundaria. Él sí. De 4 varones en casa, fue el único que hizo el servicio militar. Mi hermano mayor por la vista, yo por la cara, el que me sigue a mí por la clase. Él pagó por los otros 3 que nos fuimos. Y eso a mí, yo nombro a Fabián y ya me pone mal. Porque, no sé, se lo extraña mucho. Hace falta la casa. Es así. ¿Qué quiere? Creo que aún dura. A 40 años yo sigo esperando el regreso de Fabián, pero también tengo que decir que tanto yo como mi familia somos muy agradecidos de todos, el pueblo argentino, de cómo lo recuerdan a todos los héroes, los 649 héroes de la patria. Y son, para mí, son 2 emociones encontradas. Mi hijo, que lo quiero tener conmigo, pero no puedo negar que es un héroe de la patria. Desde nuestro humilde reconocimiento queremos honrar, reivindicar y resaltar el valor de nuestros héroes. Aunque la guerra terminó hace más de 40 años, el conflicto territorial sigue abierto y Argentina no renuncia en el reclamo de la soberanía sobre las islas.